Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer un monedero con boquilla redonda. El patrón es muy fácil de hacer, es un patrón base. Vamos a adaptarlo a estas dos boquillas. La más pequeña tiene 8 centímetros del diámetro y la boquilla más grande tiene 10 centímetros del diámetro. Pero en el tutorial voy a explicar cómo podemos adaptar el mismo patrón a cualquier otro tamaño de la boquilla. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Para la flor he utilizado un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2 milímetros y medio y un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a necesitar también una aguja fina. La aguja tiene que pasar por los agujeritos de la boquilla, pero también tiene que tener el ojo un poquito grande para poder enhebrarla con el mismo hilo que utilizamos para hacer el monedero. Y necesitamos una boquilla de 8 centímetros y la otra de 10 centímetros del diámetro. El primer monedero vamos a adaptar a la boquilla de 8 centímetros del diámetro. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. En la primera vuelta, vuelta del anillo mágico, vamos a hacer 8 puntos bajos. Todo el monedero voy a trabajar en punto bajo cruzado. Para hacer punto bajo cruzado tenemos que coger el hilo por encima. Ocho puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Así que vuelta número 2, vamos a empezar directamente en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Así que marcamos bien el punto donde vamos a empezar la siguiente vuelta, volvemos a colocar el marcador. El extremo del anillo mágico vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. En la vuelta número 2 vamos a tejer 8 aumentos seguidos. Hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. 5 aumentos, 6, 7, 8. 8 aumentos. Hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Vuelta número 3, vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento de puntos bajos. Repetimos el motivo 8 veces. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Un punto y un aumento.
Vuelta número 4. Empezamos en el punto donde tenemos el marcador. El motivo de la vuelta número 4 es 2 puntos bajos y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos. Dos puntos bajos, un aumento. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Dos puntos bajos y un aumento. La vuelta debería terminar en el punto, todas las vueltas deberían terminar en el punto anterior al marcador, y en este caso terminamos la vuelta con un aumento. Ahora, vuelta número 5. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Aquí también el aumento de la vuelta número 5 nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Tres puntos y un aumento. Vuelta número 6. El motivo que corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Pero aquí en esta vuelta, en todas las vueltas donde el motivo empieza con puntos pares antes del aumento, la primera serie vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondita. Así que el motivo de la vuelta número 6 es 4 puntos bajos y un aumento. Dividimos la primera parte en dos partes. Empezamos la vuelta con 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. Ahora, la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y después deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que ahora tejemos 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos, un aumento. Ya el aumento no nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento tenemos que repetir 7 veces.
tenemos 7 repeticiones y aquí antes del punto donde tenemos el marcador todavía nos deberían quedar 2 puntos. Así que terminamos esta vuelta con 2 puntos bajos y así completamos la primera serie. Hemos empezado con 2 y terminamos con 2. Volvemos a colocar el marcador. Vuelta número 7, el motivo que nos corresponde es 5 puntos bajos y un aumento. Aquí no hacemos ningún cambio, dejemos directamente 5 puntos bajos. Y hacemos un aumento. Y repetimos. Cinco puntos bajos y un aumento. Aquí el motivo repetimos 8 veces y aumentamos 8 puntos. En esta vuelta también hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 56 puntos bajos. Vuelta número 8. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. Aquí en esta vuelta también la primera serie vamos a dividir en 2 partes. Así que empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Y después deberíamos terminar la vuelta con 3 puntos bajos para completar la primera serie. Seis puntos bajos y un aumento. De esta manera los aumentos nos coinciden, pero cada 2 vueltas. Seis puntos y un aumento. Seguimos repitiendo el mismo motivo y después terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Aquí también aumentamos 8 puntos, así que al terminar esta vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos. Aquí ya tengo 7 repeticiones de 6 puntos bajos y un aumento de la serie completa y aquí todavía quedan 3 puntos. Así que tejemos estos 3 puntos bajos y con estos 3 puntos bajos terminamos la vuelta. Ahora vamos a comprobar si hemos llegado al diámetro de la boquilla. Como la pieza ya queda perfecta, así que ahora vamos a empezar a formar los laterales. Vamos a tejer 13 vueltas sin aumentar. La altura de los laterales tiene que tener un poquito más que la altura de la boquilla. Esta es la altura de la boquilla, que en este caso son alrededor de 4 centímetros. Así que los laterales vamos a tejer de alrededor de 5 centímetros de la altura. Volvemos a colocar el marcador. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que de esta manera tejemos 13 vueltas. A partir de la segunda vuelta ya los laterales deberían subir hacia arriba.
Aquí tengo las 13 vueltas sin aumentar hechas. Que corresponden a 5 centímetros. Ahora hacemos un punto deslizado y cerramos el punto. El hilo cortamos bastante largo. Vamos a aprovecharlo para coser la labor a la boquilla. Ahora enhebramos una aguja. Tenemos que buscar una aguja muy fina para que pueda pasar por los agujeritos. Entonces enhebramos una aguja. Ahora colocamos la labor dentro de la boquilla. Podemos marcar el otro lado de la labor para repartir bien los puntos. Así que aquí por otro lado voy a colocar un marcador. Y ahora colocamos esta parte dentro. Y vamos a coser. Continuamos de esta manera durante todo el contorno. Y si conseguimos pasar una vez más la aguja, podemos hacer otra vuelta más. Así la costura se queda más fuerte. Terminamos de coser y escondemos el hilo. Ya tenemos un monedero terminado. Ahora vamos a hacer otro modelo para una boquilla de 10 centímetros del diámetro. Esta tenía 8 y esta es 2 centímetros más grande. Entonces, la primera parte, las primeras 8 vueltas, hacemos de la misma manera. La base empezamos siempre igual, así que dependiendo del tamaño de la boquilla podemos llegar o a más o menos vueltas. Como esta boquilla es más grande, así que tenemos que continuar con las vueltas de los aumentos. Tenemos 8 vueltas iguales que en el monedero anterior, así que vuelta número 9. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 7 puntos bajos y un aumento.
7 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, que es 8 veces, tenemos que hacer siempre 8 repeticiones. Aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 72 puntos. Vamos a hacer una vuelta más, vuelta número 10. El motivo que corresponde a esta vuelta es 8 puntos bajos y un aumento. Como tenemos puntos pares antes del aumento, vamos a dividir esta cantidad de puntos en dos partes, así que empezamos la vuelta número 10 con 4 puntos bajos. Marcamos el punto, hacemos 4 puntos bajos, un aumento. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Ocho puntos bajos, un aumento. Repetimos la misma serie otras 6 veces más. Y después de la última repetición de 8 puntos bajos y un aumento, nos deberían quedar 4 puntos bajos. Así que tejemos estos 4 puntos bajos y con esto terminamos la vuelta y completamos la primera serie. Ahora vamos a comprobar si hemos llegado al diámetro de la boquilla. Y ahora vamos a subir los laterales. Para esta boquilla vamos a tejer 16 vueltas sin aumentar. 16 vueltas de 80 puntos bajos, que también es un poquito más, como un centímetro y medio más que la altura de la boquilla. Colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior durante 16 vueltas. Aquí ya tengo las 16 vueltas hechas, así que es como un centímetro y medio más que la altura de la boquilla. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Terminamos la vuelta con un punto deslizado, cortamos el hilo muy largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, marcamos el otro lado de la labor, y ahora colocamos la labor dentro de la boquilla. Por un lado hasta la mitad y otra mitad por el otro lado. Y cosemos la labor hasta la boquilla. Y así queda el monedero más grande. Ahora vamos a hacer una flor con hojas para decorar los monederos. Para hacer las hojas formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 6 puntos de cadeneta, son las mismas hojas que hemos hecho para decorar la tulipa. Hacemos un punto bajo sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, un punto bajo, en el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto medio alto,
en el siguiente punto un punto alto, otro punto alto en el siguiente punto de la cadeneta, un punto medio alto en el último punto de la cadeneta. Ahora un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y repetimos. Vamos a formar otra hojita igual. 6 cadenetas, un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. Ahora un punto medio alto, dos puntos altos por separado, un punto medio alto y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Un punto de cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico. Vamos a hacer un nudo de los dos extremos. Y uno de los extremos podemos cortar. Ahora con el otro extremo enhebramos una aguja y cosemos las hojas. Y ahora vamos a hacer la flor. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 13 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el tercer punto contando desde el ganchillo y ahí vamos a hacer un aumento de puntos medio altos. Un punto medio alto y otro punto medio alto en el mismo punto. Repetimos. En el siguiente punto también hacemos un aumento de puntos medio altos. Repetimos, tenemos que hacer 5 aumentos de puntos medio altos. Tenemos 3, 4, 5, todavía nos quedan 6 puntos de la cadeneta. En estos 6 puntos de la cadeneta vamos a hacer un aumento de puntos altos en cada punto. O sea, 6 aumentos de puntos altos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 aumentos, ahora 3 cadenetas, un punto deslizado en el último punto de la cadeneta, un punto de cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo.
Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Ahora formamos la flor. Primero la sujetamos para que no se deshaga. Y ya tenemos el monedero terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.